aquí y les quiero hacer una pregunta. Alcen la mano que no les gustan las galletas. Nadie, a todo el mundo nos encantan las galletas. Entonces les voy a compartir una receta muy fácil, ayurvédica, de galletas. Solo necesitas 3 ingredientes y ni tienes que hornear. Entonces ya no hay excusa, esto sí lo pueden hacer. Yo les llamo galletas ollas. En la medicina ancestral de la India, el Ayurveda, conocemos algo que se llama el ollas, que es nuestro contenedor energético. Digamos que es como nuestro sistema inmune, pero no solo físico, sino que también energético. Y queremos tener este contenedor fuerte. Los pistaches son muy buenos para el ollas y también los dátiles. Entonces estos son los primeros 2 ingredientes. Además, estudiando la medicina ancestral de México y conociendo más las comidas de aquí, yo creo que el cacao también nos ayuda con nuestro campo bioeléctrico, que también es muy parecido al ollas, y yo creo que el cacao nos va también a ayudar con el ollas. Entonces estos son los 3 ingredientes. Además de ser ayurvédicos y fáciles y saludables, las galletas que vamos a hacer hoy también son crudo y veganos. Entonces vamos a empezar. Aquí están nuestros hermosos ingredientes y vamos a empezar con los pistaches. Tengo media taza de pistaches sin la cáscara y los voy a cortar. Si tienen un procesador de comidas, lo pueden usar y hasta va a ser más fácil esta receta. Entonces vamos a cortarlo lo más pequeño posible. Siempre cultivando una energía bonita, una energía de amor, que es muy importante en la cocina ayurvédica. Ok, ya está más cortadito aquí mis pistaches. Y ahora vamos a agregar los dátiles. Tengo, ¿cuántos? Tengo 4, 5, 6, 7, 8 dátiles. Puede que necesitemos más, vamos a ver cómo nos va. Y los voy a cortar en la misma pistache, porque poco a poco se va a ir mezclando todo. Entonces estamos como cortando las 2 cosas al mismo tiempo. Y se va a hacer como una pasta. Se va a ir como pegando los dátiles se van a ir como pegando al cuchillo y ya lo van quitando. Es como un juego. Sí se van a embarrar un poquito. Voy a ir mezclando las partes del pistache que todavía no se han pegado. Bien, ya se está pegando más y más. Voy a ahora agregar el cacao. Esta es una 1/4 taza de cacao. Y ahora con las manos voy a seguir pegando los dátiles a los otros 2 ingredientes.
haciendo como una especie de masa. Y ahora voy a empezar a hacer bolitas de galletas con esta masa. No tienen que ser muy grandes porque como todos los ingredientes son reales, son potentes. Van a hacer unas bolitas así. Con el mismo dátil puedes ir recogiendo los pistaches y el cacao. Toma un poco de paciencia, especialmente de esta versión, sin procesador de comida, pero vale la pena. Pues ya busqué 2 dátiles más porque lo final de lo final aquí no se está pegando. Entonces son 10 dátiles al final. A probar. El cacao le da mucha textura y no te empalaga, ayuda a equilibrar todo lo dulce de los dátiles. Y pues los pistaches son muy elegantes. Aunque muy fácilmente puedo acabarme este plato, no lo voy a hacer porque son muy llenos de grasa, o sea, todo lo que son los nueces. En el Ayurveda solo comemos 2, máximo 3 cucharadas de semillas y nueces al día porque las grasas son muy pesadas para digerir. Entonces, ahorita con esta receta que les compartí me salieron 7 galletas. Cada persona puede comer 2, 3, ¿ya? Pero no se les va a antojar comer más de eso porque la verdad, como son ingredientes reales, te llena de satisfacción. Y los postres en el Ayurveda los comemos o aparte de las otras comidas, durante o antes, pero nunca después. Esa tradición de comer postre después de comer no es ayurvédico porque lo que pasa es que fermenta el postre ahí porque se digiere más rápido que las otras comidas, entonces es mejor comerlo aparte o antes de comer. Ojalá les guste y suscríbanse. Muchas gracias por estar aquí compartiendo.